En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe y avalúe nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se tenga felicidad. Tú que vives secretamente por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con la palabra, que es pues una gozada. Podríamos decir, bienvenidos a este momento de disfrute con la palabra de Dios. ¿Qué sitio mejor? ¿Qué lugar más apropiado que, no sé cómo iba a decir, qué afortunadísimos somos? Porque cuántos de los que vemos y conocemos quisieran escuchar la palabra de Dios en este ambiente, con esta cercanía, con esta independencia. Es verdad, somos una asociación de la Iglesia, la Asociación Pública de Fieles Fe Católica, pero tenemos entidad propia. Quiero decir que tenemos libertad, porque así lo ha confiado el obispo a nuestra asociación, de predicar in situ y para un grupo reducido de personas la palabra de Dios, de manera sencilla, de manera cercana, con la posibilidad de aclarar lo que no entendamos. ¿Es un regalo o no es un regalo? Es un regalo, ¿no? Muy bien. Pues con ese ánimo os saludo a todos después de las vacaciones, con las caras conocidas casi todas, pero que es un encuentro gozoso, de nuevo después de este periodo vacacional. ¿Cuál es nuestro curso? ¿Qué curso iniciamos hoy? Pues para los veteranos uno conocidísimo, que es Síntesis del Catolicismo, que es como el buque insignia de Fe Católica. De entre las publicaciones que tiene Fe Católica está el libro de las pastas rojas, ese que tenemos ahí a vuestra disposición, Síntesis del Catolicismo. Ese es el curso que vamos a seguir, que si no lo tenéis conviene que lo llevéis. El que quiera hacer un donativo que lo haga o lo eche en la caja. No lo vendemos, lo damos, lo regalamos, porque la palabra de Dios no se comercia con ella. Y tenemos ahí esas publicaciones, pues las aprovechamos. Pero, precedido del curso este, que va a ser el de síntesis, está una pequeña introducción a Sagrada Escritura, que yo digo que es como poner los carriles para que ande el tren. Son 4 ideas, muy sencillas. Voy a dedicar pues 2 o 3 clases a esto, que tampoco nos conviene pararnos ahí, porque el curso de introducción a la escritura, bien especificado, bien detallado, nos podría llevar un curso entero. Y esto que os daré es un poco como las nociones elementales para poder seguir con fruto el curso. Y dado que es el de síntesis del catolicismo, con mayor razón para que lo veamos. Tampoco os obsesionéis con coger apuntes. Coger los apuntes que queráis, que podáis. Cada uno tiene sus habilidades para coger apuntes. Yo, de esto que no está en el libro, prometo que al final de haberlo expuesto todo, si me dais el correo electrónico, os lo paso, de manera que tampoco tenéis por qué preocuparos, porque lo vais a tener a mano, ¿vale? Muy bien. Y dicho esto, pues empezamos con esta breve introducción a Sagrada Escritura.
¿Qué es esto? Que lo tenéis en vuestras manos igual. Esta es la Biblia. La Santa Biblia. Las obras completas de Dios. Hay otras obras completas que conocéis, de santos, de teólogos, de obispos. Obras completas de... Bueno, pues estas son las obras completas de Dios. Y la Biblia viene de la palabra griega ta biblia, los libros. Algo así como los libros por antonomasia. La biblioteca de Dios. Es el bestseller de todos los tiempos. El éxito editorial mayor. Fue el primer libro que se imprimió, como curiosidad, ya en el siglo XV, cuando se inventa la Biblia, la imprenta por Gutenberg. Todo el mundo estuvo de acuerdo cuál era el primer libro que había que imprimir. Y era la famosa Biblia de Gutenberg. Era de este estilo, más o menos. Entre las páginas gordas, el papel de entonces y los procedimientos rudimentarios del comienzo de la imprenta, pues efectivamente sale un ejemplar gordísimo, ¿no? Y se imprime anualmente millones de ejemplares en todas las lenguas habladas de la Tierra. Yo perdí la cuenta ya, pero era más de 370 o 400 cuando yo hice el test de las lenguas habladas de la Tierra. Y eso da seña de la importancia que tiene para un pueblo poder leer la palabra de Dios en una lengua que entienda. En cuanto hay un grupo de personas que esté interesado en la Biblia, pues se edita una Biblia en esa lengua. Es el libro más citado, el más difundido, el más leído, y es el libro de las grandes y eternas polémicas. Dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ha dividido en dos también a la humanidad. Los que lo creen, los que lo creemos como palabra de Dios, como revelación de Dios al hombre, y lo aceptamos con toda la carga sobrenatural que conlleva, y los que lo rechazan negando lo sobrenatural, porque desde luego como libro costumbrista o literario es considerado hoy a todos los niveles como único y excepcional. Este libro, o mejor este conjunto de libros, esta biblioteca de Dios, como os lo he dicho, ha sido redactada a lo largo de 15 siglos. Abarca la cultura más opuestas, los caracteres más diversos, y es por eso, por lo que antes de ver cuántos y cuáles son los libros que forman la Biblia, nos será de utilidad conocer estos rudimentos de introducción a la Sagrada Escritura. Y nos van a ayudar a superar las naturales dificultades que tienen que surgir al encontrarnos con historias, palabras, costumbres, modos, escritos, algunos hace más de 3.000 años, y en base a enseñanzas, ojo, enseñanzas, tradiciones y narraciones, cuya cifra en miles de años la ciencia no se atreve a fijar. Todavía no se ha definido en qué momento el hombre empezó la escritura como tal, como método de entendimiento. Y he dicho 3.000 años por decir algo, ¿no? Y es tremendamente importante, pues como dice Pablo a su querido discípulo Timoteo, y esta cita la voy a leer yo, porque es de ayer. Ayer, en la palabra de Dios, en la misa, se leyó la segunda carta a Timoteo, que decía: la palabra de Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, o sea, en la santidad. El término justicia en Biblia equivale a santidad. Bueno, es una cosa que muchos de vosotros ya sabíais, pero por si acaso lo recordamos. ¿Cómo se le llama a San José? El justo, ¿no? Podríamos decir el santo. Es más, la Iglesia lo ha definido el año pasado, que fue su año dedicado a él, como el protosanto. ¿Qué significa eso? El primer santo. Después de su esposa, María, que no hay nada que hablar de ella, vamos, que nos tiraríamos toda la tarde hablando de ella. Sabed que San José es considerado el justo, que a esto iba. Justicia igual a santidad en Biblia. Menéndez y Pelayo escribió acertadamente
que el empobrecimiento espiritual del pueblo español de los siglos XVIII y XIX se debió al olvido de la Biblia por parte de pastores y fieles. Así fue. O sea, parece una tontería, pero con esa precaución de que hay cosas que si no se explican es mejor que no las lean, allí de entonces, del siglo XVIII, del siglo XIX estamos hablando, pues surgió el empobrecimiento. No lo conocemos, malamente podemos hablar bien o mal de ello. Pues bien, eso decía Menéndez y Pelayo. Y a poco que habléis de la Biblia, ya tenemos la primera cita ahí, Amós 8:11, a poco que habléis con alguien de la Biblia, comprobaréis que parecen escritas para hoy, para nuestro tiempo, aquellas palabras del profeta Amós. Alguien que lea, alto y claro. Vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré el hambre al país, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hambre de oír la palabra de Dios. Y si somos sinceros, y si nos encontramos con alguien que cree o está bautizado, pero no tiene formación, veis que despertáis en el interés en cuanto habléis alguna cosita de la palabra de Dios que él no ha oído nunca. Eso es hambrear, eso es desear escuchar la palabra de Dios. Y si alguien se la explica, pues de mil amores, ¿no? Lo del diácono Felipe. ¿Cómo lo voy a saber si alguien no me lo enseña, no? Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de estar aquí en Fe Católica y que podemos hacer esto, escuchar y leer en nuestras propias Biblias la palabra de Dios. Por otra parte, ahora cogemos la de Romanos 1, 28 al 32. Por otra parte, como digo, nos ha tocado vivir en un mundo semejante al mundo que le tocó vivir a San Pablo. ¿Queréis que lo leamos? Romanos 1, 28 al 32. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia, ya que lo que se puede conocer de Dios, ellos lo tienen a la vista, pues Dios mismo se lo ha manifestado. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se pueden descubrir a través de las cosas creadas, hasta el punto que no tienen excusa, porque conociendo a Dios no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos e insensato corazón se llenó de oscuridad. Alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es una definición preciosa de lo mismo que está pasando hoy. Llenos de injusticia, maldad, malicia, avaricia, dados al homicidio, orgullosos. Y ese mundo cambió. ¿Fue acaso debido a una mejora de estructuras en base a una planificación científica? ¿Fue acaso por la buena política? Ninguna de esas dos cosas, ¿no? El mundo iba cambiando a medida que iba conociendo a Cristo. Y si el mundo ha vuelto a ser igual al de entonces, y si las mismas causas producen los mismos efectos, lo tenemos claro. La solución es conocer a Cristo y darlo a conocer. Ahí tenemos la tarea. ¿O creíais que no iba con nosotros esto? Va con nosotros, ¿eh? Entonces muchas veces nos quejamos, y con razón, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Fíjate que no hay corrupción, fíjate que no más van a lo suyo, fíjate que no les importa matar, fíjate, y empezamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor y parece que no podemos hacer nada. Pues sí, es lo que tenemos en nuestra mano y que hay que hacer, que es conocer a Cristo y darlo a conocer, porque esa es la solución, sabiendo que eso funciona. Porque en tiempo de Cristo, en tiempo de Pablo, en tiempo de cuando escribe la carta a los de Roma, a los romanos, esa fue la solución. Por tanto, conocer a Cristo
a este Cristo que predicaron los primeros cristianos y ante cuya predicación, como os decía al principio, la historia se dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero, como os hemos anunciado, es preciso que conozcamos antes algunas reglas que nos sean de utilidad para estudiar la Biblia, con provecho la Biblia. La Biblia es un mensaje de Dios al hombre y por eso en ella encontraremos la solución a esos misterios que han hecho pensar en mayor o menor grado, en mayor o menor escala, a todos y de siempre. ¿Cuál es mi fin? Esas preguntas que están dentro de nosotros. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo se explica el dolor, el sufrimiento, la muerte? Pero este mensaje, no lo olvidemos, va dirigido al hombre. Y este hombre es creado, inteligente y libre. Característica fundamental de la inteligencia es el progreso. ¿Me puedo ayudar en algo más? Esto de verdad. Perdonad. No te entiendo. Toma. Lo del dichoso del móvil, ¿no? Como lo tengo conectado, se ha creído que le hacía una pregunta a Siri. Decía, característica fundamental de la inteligencia es el progreso. Y el hombre ha ido progresando a través de la historia. Dios, como buen pedagogo, y respetando en todo momento la psicología humana que él creó, hubo de amoldarse en cada momento histórico a la capacidad de conocimiento del hombre, de manera que el mensaje pudiera ser captado por el hombre de cada época. Voy a poner un ejemplillo de esto de andar por casa, que ya me conocéis, suelo ponerlos, ¿no? Con mensajes hasta contradictorios dentro de la propia Biblia. Os pongo uno de aquí, de casa. Imaginad un niño de 2 añitos que agarra un cuchillo muy afilado para partir el filete. Y le dice su papá, su mamá, su educador, no, cuchillo no. Tú el cuchillo déjalo ahí, quieto, chiquitín. Cuando ese niño cumple 12 años, no solo no le prohíbo coger el cuchillo, sino que le enseño a que corte su filetito porque ya tiene edad para ello. ¿Cómo es que el educador aquí dice cuchillo no y aquí dice cuchillo sí? ¿Por qué? Porque se adapta al modo de entender el educando. Esto es lo que hace Dios con nosotros, que nos encontraremos, como digo, a veces con cosas tan contradictorias como este ejemplo que os he puesto, pero eso exige que veamos, o es la primera regla, meternos dentro del marco histórico, de la época en que está dando esa revelación. Así el hombre podía ir conociendo a Dios cada vez más y como consecuencia amándole más, acercándose a Él, que es amor. Esta revelación, en virtud de la naturaleza humana que Él creó, como os he dicho, hubo de ser forzosamente progresiva, a medida que el hombre en continuo desarrollo era más capaz de aprender los misterios de Dios. En esa medida, el mensaje va a ir increciendo en intensidad. Así comprendemos dos cosas: que el mensaje es exclusivamente religioso, y segundo, que Dios tuvo que valerse de hombres, costumbres, hechos, palabras que permitieran al hombre de cada época entender el mensaje. Dios se valió de un pueblo, Él se escoge un pueblo, como veremos, para que fuese receptor y custodio del mensaje. Vamos a ver con ese pequeño gráfico que os tengo ahí en la pizarra, estas personas, hechos y costumbres metidos dentro de su parcela histórica. Y como el mensaje es ascendente, nos valemos como límite los lados de un ángulo y lo dividimos en 14 ciclos. Digo 14, es un número aleatorio, pero muy bíblico, porque es el doble de 7, es el número perfecto, ¿vale? Y pues
así de un vistazo os lo leo y explico el porqué de esto, de por qué esto tiene que ser así. Lo he dividido en 14 ciclos. El primero sería una prehistoria. Veis que no ponemos ahí ningún personaje. ¿Por qué? Pues porque se refiere a los 11 primeros capítulos del Génesis, antes de que aparezca un hombre histórico, datado dentro de la historia humana, que es Abraham, que es del 1750. Hasta ese momento, todo lo que es los 11 primeros capítulos del Génesis es una preciosa catequesis en un lenguaje muy infantil, si queréis, pero que entiende todo el mundo, ¿no? Luego, historia real podría ser a partir de Abraham. Después de Abraham aparece Moisés, jueces, David, Salomón. Ahí se da la división del reino a la muerte de Salomón. Ya sabéis que su reino se divide en dos. Seguimos con el reino de Judá, Babilonia, Ciro, Alejandro, Macabeos, ya los prolegómenos de la llegada de Cristo con Herodes, y en el año 0 Cristo. ¿Sabéis por qué ponemos al año 0 Cristo? ¿Alguno lo sabe? Sí, lo sabéis. ¿Por qué? Pues porque Cristo divide la historia en dos, y en un momento dado todo el mundo se pone de acuerdo para decir, vamos a contar los años a partir de Cristo. El año 0 Cristo. Antes de él, -1, -2, -3. Después de él, el 1, el 2, el 3. Él divide la historia en dos. Que por cierto se equivocaron al hacer los cálculos con Roma, y según esos cálculos que hicieron, Cristo nació como 6 o 7 años antes de Cristo, lo cual es un contrasentido, ¿no? Pero bueno, a lo que siga. El hecho de que esté representado así tiene una razón. La línea horizontal representa a Dios, que es invariable, que es inmutable, es siempre el mismo, y la línea oblicua que tenemos aquí va de menos a más. Es decir, este señor de 1250 ya es capaz de conocer más cosas que el de 1750, el del año 1100 más que el de 929, etcétera, etcétera. Como si cogiéramos la superficie y que es la que mandara. Ahora vamos a leer alguna cita más. Alguien que me busque Segunda Macabeos 12, 42 al 46. Y oraron al Señor pidiendo que aquel pecado les fuera plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa, pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de aquellos que habían muerto. Hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección, puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Perfecto, gracias, Carmen. Hasta ahí. Esto está hablando aquí de la época de los macabeos, en el que os pongo un poco en contexto para que el que no sepa de qué va se haga una pequeña idea. Este caudillo, Judas Macabeo, se encuentra luchando por su pueblo, por Israel, y encuentra entre los muertos de los suyos en aquella batalla motivos para pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Pues porque supuestamente habían pecado de idolatría. Una cosa es adorar a Dios verdadero y otra cosa es tener, como tenían estos muchachos, estos guerreros que fueron a luchar por Dios, idolitos de otras fe, de otras religiones en el bolsillo. Dicen, pues esto está mal, pues vamos a pedir por ellos, vamos a enviar una limosna para... Y si ya, justo aquí, ya se habla de la resurrección de los muertos. Pues imaginaros que este mensaje que el Señor enseña ya en el 180 antes de Cristo, se hubiera dado pues en la época de Abraham, por ejemplo,
en el 1750. Pues no entenderían ni torta los hombres de la época de Abraham, porque desconocían la distinción entre cuerpo y alma, mucho menos de la resurrección. O sea, el lenguaje que se utiliza aquí sería ininteligible aquí, de tal manera que aquella superficie tampoco cabe aquí. Por eso lo he hecho así gráficamente, porque se ve mejor. Pues bien, punto primero. Hay que ver cuándo se desarrollan los hechos y cuándo ocurren. Hay además detalles simpáticos en este ir ascendiendo el mensaje. Ir buscando Éxodo 20:17 y otro que me busque Deuteronomio 5:21. Tomó Moisés a su mujer. Espera un poquito, sí. Éxodo 20:17. Tomó Moisés a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno. No. Sí, eso es. Éxodo 20. Eso es veinte. Éxodo 20:17. La porción del decálogo. ¿Es eso? No, Pues entonces está mal puesto. Hasta el 17 es lo que lo leí. el 17. El decálogo. Está en el capítulo 20, desde luego, no sé qué versículo. 17, toma ese callado en tu mano y ponela en los codicios. Entonces Dios Al principio sí. pronunció todas sus palabras diciendo: No tendrás otro Dios. Esa, Es el número 3. ese 3. Gracias. Pues lee ahí. No tendrás otro Dios que a mí. Sigue. No harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de los que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No desearás. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera. Pasa ahí un poquito más adelante, que cuando dice no desearás la mujer de tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Bien, esta es la ley, el decálogo, recogido en Éxodo. Pero si vemos este mismo decálogo reconocido en la segunda ley, es decir, Deuteronomio, eso significa deutero después, si leemos el 5:21, vamos a ver ya una pequeña matización, a ver si lo pilláis. Deuteronomio 5:21. El 21, el pueblo, en el mismo 20-21. Del capítulo 5, sí, otra vez es la misma ley. No desearás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás la casa de tu prójimo, su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada de cuanto le Suficiente. pertenece. ¿Qué diferencia habéis encontrado en la de Éxodo de la de Deuteronomio? ¿Creéis que dice lo mismo? La casa, la vivienda. Esto es. Esa es la diferencia. Que por eso digo que hay pequeñas matizaciones que con el correr del tiempo o con un poquito más adelante, en la enunciación de esta misma ley por segunda vez, aparece como diferente. En la primera es, no desearás la casa de tu prójimo. Y dentro de la casa está la mujer, la burra, no sé qué, todas las cosas que hay en la casa del prójimo. Y, sin embargo, en Deuteronomio lo primero que sale es, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su no sé qué, tal. Ya hay un avanzar del mensaje en el sentido de dar importancia en el orden que tenía que ir. En primer lugar la mujer, y después la burra y lo que sea, ¿no? Bueno, pues esto que es tan nimio, que parece que no tiene importancia, tiene muchísima importancia. Sobre todo cuando los exegetas se ponen a analizar detalles de este tipo. Y todavía estamos en el Antiguo Testamento. Pero si vemos cosas en el Nuevo Testamento, desde luego cambia. Vamos a ver otra cita del Antiguo
antes de pasar a la del nuevo, ¿no? Vamos a diferenciar Génesis 4:23, si lo tengo bien, de Éxodo 21:24. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, escuchadme, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras. Por una herida maté a un hombre y a un joven por un contusión. Toma. Contusión. Sí, por un cardenal, por un golpe que mató a un niño, ¿no? Mató a un hombre, mató a un niño por un simple cardenal que le hiciera. Ante esta manera de pensar, ante esta manera, me refiero, de este caudillo de Israel, ¿no? De Lamec. No me negaréis que la ley del talión ya es un gran avance. Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Y de ahí no te puedes pasar, Majete. Y de ahí no te puedes pasar. ¿Hay o no cierta equidad? Bueno, pues el mensaje irá ascendiendo en intensidad a medida que el hombre es capaz de entender, que es lo que estoy intentando demostrar todo el tiempo. Si llegamos a la parcela 14, ya en tiempos de Cristo, nos encontraremos, pues, Mateo 5:39 y 5:44. 5:39 de Mateo. Y ahí mismo leeremos luego el 44. Pero yo os digo que no hagáis frente al que os ataca. Al contrario, al que te abofeté en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y en el 44, pásate. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. ¿Sigo? Rezad por los que os persiguen. Para que seáis El salto ya ha sido cualitativo. Estamos en la época de Génesis y Éxodo y hemos venido ya al 14, en tiempos de Cristo. Estamos en la misma. Tú aquí, del tiempo de Cristo, porque podemos considerar nosotros, ya sabemos eso, que hay que amar a los enemigos, que hay que perdonar, que hay que presentar la otra mejilla. Y dice, jolín, ojo por ojo y diente por diente. Pero claro, si vemos la evolución, no cabe duda que el Señor se va revelando en la medida en que el hombre de cada época es capaz de entender. Él es el gran pedagogo, porque se adapta a la mente de su interlocutor. Y vemos que es una necesidad. Igual que poníamos el ejemplo del niño de los 2 años, cuchillo sí, cuchillo no. El mensaje está así. Por eso decíamos, y claro, llegará al sumum, ¿no? Al de Santa Teresita del Niño Jesús, que se rieron de ella, pobrecita. A ver, tú dime definición de Dios. Pues Dios es un hombre justo, bueno, infinitamente, que castiga a los malos y perdona a los buenos. O sea, esa definición que nos sabíamos del catecismo de tiempo A. Y le preguntan a Santa Teresita y dice, ¿quién es Dios? Y dice, Dios es amor. Y se rieron de ella, ¿no? Fue la que dio la definición más perfecta de amor. Pues hasta llegar ahí, que esta cita está en Primera de Juan 4:8, no hace falta que la busquéis, solamente si queréis tomar nota, porque solamente dice eso, Juan, que Dios es amor. Por eso, cada ley, cada consejo, cada mandato, hay que contemplarlo dentro de su marco histórico. Así comprenderemos, como ya a la hora de salir su pueblo de Egipto, con dioses por aquí y por allí de todos los colores, prohíbe hacer esculturas. Éxodo 20, y no sé si estará en el 3, en el 4, en el 5. Volvemos otra vez a la ley del Éxodo, ¿no? Éxodo 20. Empieza, pues leer del 3 al 5, a ver si está ahí. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua. ¿Qué les iba a pedir? ¿Qué les iba a pedir a su pueblo al salir de Egipto
que están acostumbrados a ídolos por todos los lados. No te harás esculturas de otros dioses. Yo soy tu Dios. Pero fijaos el detalle, porque esto es lo que conviene tener en cuenta. Un poquito más adelante, y cuando manda hacer el templo, en Éxodo 25, 18, vamos a ver, no solo que no lo prohíba, sino que manda hacerlo. Éxodo 25, 18. Harás 2 querubines de oro batido, a los 2 extremos del propiciatorio, uno al uno, otro al otro lado de él. Los 2 querubines estarán en los 2 extremos. Perfecto. ¿Y qué es eso de un querubín? La Un ángel, ¿no? Ángeles. Y anteriormente había prohibido hacer imágenes de todo tipo, de los que se arrastran por el suelo, de los que están en el cielo, de no sé qué. Estamos con el niño de 2 años y el cuchillo. ¿Cómo es que aquí dice no te hagas imágenes y aquí dice haz estas imágenes? Ahora nos toca a nosotros saber por qué aquí dice esto y por qué aquí dice esto otro. ¿Por qué? Pues porque pasado el tiempo y cuando se hace un templo ya dedicado exclusivamente a dar culto al Dios único, a Yahvé, eso se puede considerar, como así es, un adorno, algo que embellece el templo del Señor, porque ahí ya sí tiene sentido hacerlo. El hacer el ángel porque sí, y que se vayan detrás de él, como de cualquier otro ídolo, de los que conocen venidos de Egipto, es completamente distinto. Ved si tiene importancia, ver cada mandato en cada época. Tremendamente importante. Y esta es la razón de estar dando estas 4 cositas que parecen tonterías, pero que nos ayudan a entender mejor las cosas, ¿no? A los antiguos les dice, por ejemplo, no adulterarás. Nosotros, hoy, personas ya de la parcela número 14, después de Cristo, después de conocer el mensaje de Cristo, nos podemos encontrar con citas como la de Mateo 5:27, en el que le dirá no solo no adulterar, sino que como va ciertamente a formar la conciencia y el corazón, sabemos que con el solo deseo ya se ofende a Dios. No desearás la mujer de tu prójimo, dice en el Antiguo Testamento. Ahí se queda. Pero ahora, con mirarla o mirarle, porque no voy a empezar ni voy a caer en la trampa de chicos, chicas, chiques, no voy a caer en esa trampa. Pero sí se nos dice a todos los humanos que mirar con deseo libidinoso ya es pecar con él o con ella en su corazón. ¿Veis que es importante? Y como Dios es el mejor pedagogo, se vale para dar su mensaje de forma que la gente pueda entender las cosas. El hombre de cada tiempo se entere del mensaje. Y de ahí surge otra regla. La Biblia no enseña ciencia. Enamorados de la Biblia, que es una carta que Dios dirige y pone en nuestras manos a través de la Iglesia, y entenderéis o aprenderéis a ir elevándoos sobre la tierra camino del cielo. Pero jamás aprenderéis cómo son las cosas de la tierra ni del cielo. Y este problema que trajo de cabeza a muchos en el pasado, hoy está más que superado. Los hombres conocían cómo hacía el conejo. ¿Y el conejo qué es? Un roedor, ¿no? Pero claro, en la mentalidad del escritor, y veía que el conejo hacía así. Y en el libro de Levítico nos encontraremos con el nombre de un conejo, o sea, dice concretamente, el conejo que ruña y no parte pezuña es inmundo. Está el escritor sagrado dividiendo, separando animales inmundos, y en esas leyes interminables del Levítico, que hoy las tenemos más que superadas, nos encontramos con este detalle. Y te puedes partir la cara con cualquiera diciendo que el conejo es un rumiante. Y te dirán, pues eres un tonto. ¿Y por qué? Pues porque lo he leído en la Biblia. Más tonto todavía.
porque no te enteras del sentido que tiene el mensaje que ahí está dando el escritor sagrado. ¿Me entendéis, verdad? Muy bien, pues seguimos. Los hombres creían, no sé qué hora es, porque se lo he dado a mi mujer, menos 20, 5 minutillos. Me avisáis a menos cuarto, que es la hora que está prevista que terminemos para que podamos coger el metro y irnos a casa. Los hombres creían que la vida era la sangre, lo cual es perfectamente lógico, pues desconocían de los humanos los elementos, los órganos, las funciones. Por otra parte, veían que al perder un hombre, un animal, la sangre, quedaba sin vida. Dios tuvo que ordenar sumo respeto por la sangre, que era como exigir sumo respeto por la vida, ya que la vida de siempre le ha pertenecido a Él, no de ahora, ni de matar a un niño antes de nacer, ni de una guerra que se inventan los humanos del este contra los del oeste. No. De siempre ha habido muerte. Y los hombres de aquella época, ¿qué veían? ¿Qué desconocían? Pues que perder la sangre, y como el Señor es dueño de la vida, hoy, ayer, siempre, mañana, el exigirle sumo respeto por la sangre era exigirle sumo respeto por la vida, pues la vida le pertenece a Él. Leo, para que no busquéis muchas citas. Así leemos en Levítico: porque la vida de toda carne es la sangre, en la sangre está la vida, por eso he mandado yo a los hijos de Israel: no comeréis la sangre. El Deuteronomio: atente siempre a la prohibición de comer sangre. La sangre es la vida, y no debes comer la vida que es de Dios. Solo cuando el hombre sea capaz de distinguir entre sangre y vida, podrá el mensaje, y por boca del mismo Hijo de Dios, decirnos que puede comerse de todo, incluso sangre. Marcos 7, 18, 19. Leedlo. ¿Alguien que lea? Marcos 7. Todos a la vez, no. Abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres. Y les decía: que bien anuláis el mandamiento de Dios al guardar vuestra tradición. Como Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Es esa? Marcos 7. Marcos 7. 18. 7 y 18. 7, 18. Y les dice: así que también vosotros sois incapaces de entender. ¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a la cloaca. De este modo declaraba puros todos los alimentos. De este modo declaraba puros todos los alimentos. Y a continuación dice la razón del porqué. Pues decía: lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Eso es lo que mancha al hombre, por boca del mismo Jesús, diciendo o declarando puros todos los alimentos. ¿Cómo lo que comas no te va a manchar? ¿Cuál es la razón de que allí pidiera no comer sangre? Esto que hemos dicho, no confundirlo con la sangre que me es exigible a mí, puesto que consideráis vosotros, como lo entendéis, como lo entendía todo el mundo entonces, que la sangre era la vida, y el mandar sumo respeto por la sangre era mandar sumo respeto por la vida. Hoy, y ya por boca del mismo Jesús, sabemos que eso no mancha al hombre, ni la sangre, ni la morcilla, ni el chorizo de Cantimpalos. ¿Qué es lo que mancha al hombre?
lo que sale de su corazón, la injusticia, todo eso que nos has leído. Eso es lo que mancha al hombre. Y no cabe duda que a los hombres de la época de Cristo se nos pide mucho más. Que aquellos hombres creían que el sol se movía y durante su recorrido alumbraba a la humanidad, y el hombre de fe, caudillo del pueblo de Israel, comprende que con un poco más de luz acaba con su enemigo, pues dice al sol, párate, y el sol se paró. ¿Qué otra cosa podía decir? Que duró un poco más la tarde, que hubo una luna llena, nos da igual. Hay que ir al mensaje concreto de la revelación. Bueno, como es la hora, lo vamos a dejar aquí, si os parece, y el próximo día seguimos. Bienvenidos a ti, que te llamas Carmen. Carmen, y a ti Iñaki. Pues muy bienvenidos. Rezamos a la Virgen. Si no tiene oración, dadle una. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contempla de los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa sabiduría, que no declare los años, sino que brille de verdad. María, reina sobre el cielo, despierta con la vida donde haya muerte, e ilumina nuestros espíritus que haya tinieblas. Reflejando de Dios nuestros hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fuego. María, poderosa como un ejército, conceda nuestras ciudades todo. Somos tan débiles y nuestro enemigo se esfuerce contra nosotros. Mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, que vive como un ejército de agua, levantada en pie de